¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos en la sesión de nuestro curso El Mexicano, la primera línea del ferrocarril. Es un espacio dedicado a presentar un abanico de investigaciones y reflexiones desde las distintas miradas disciplinares, además de abrir un diálogo sobre el impacto multidimensional de la construcción y puesta en operación del ferrocarril mexicano durante el siglo XIX. Asimismo, se indagará sobre su origen e historia, profundizando en la relación entre ferrocarril y sociedad. Se revisará la bibliografía y diversas fuentes actualizadas, sugiriendo nuevos enfoques. En esta sesión, que forma parte del contexto regional, tendremos la participación del doctor Bernardo García y del doctor Francisco Vélez Pliego, quienes nos darán un panorama sobre los impactos en los mercados regionales y urbanos en donde tuvo influencia el ferrocarril mexicano. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, aprovecho para comentarles que a partir de esta sesión vamos a modificar el formato de la sesión de preguntas y respuestas en el ánimo de generar mayor participación y un diálogo mucho más directo con los docentes. De esta manera les pedimos que si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano para que puedan ser considerados y asimismo la sesión de hoy pueda ser más dinámica y brindar posibilidad de participación de todos. Es importante que las preguntas sean muy puntuales y se sujeten a los aspectos expuestos en esta sesión, por favor. A continuación, voy a leer la semblanza de nuestro primer docente invitado, el cual es el doctor Bernardo García. Bernardo García es doctor en Historia por la Universidad de Puebla, maestro en Historia por la Universidad Veracruzana y especialista en disciplinas históricas y geográficas por la Universidad de Turín. Entre sus libros se encuentran Un pueblo fabril del Porfiriato, Santa Rosa, Veracruz, Textiles del Valle de Orizaba, Puerto de Veracruz, Orizaba, Santa Rosa y Río Blanco, Tlacotalpan, Patrimonio de la Humanidad, la terminal ferroviaria de Veracruz, la guía El Estado de Veracruz, de la Huasteca a Cuba y la otra expedición revolucionaria 1950-1958. Son documentos, testimonios, crónicas de la Revolución Mexicana en Veracruz y los trabajadores del Valle de Orizaba y la Revolución Mexicana. Retrato grupo coautor de los volúmenes Veracruz y sus viajeros, Joaquín Santamaría, Sol de Plata, Veracruz y el levantamiento de un puerto, Veracruz, Puerto y Llegada y la Revolución Mexicana en Veracruz. Asimismo es coordinador de la huelga del Río Blanco y La Habana, Veracruz, Veracruz-La Habana, las dos orillas. Este último coordinado junto con Sergio Guerra, Vilaboy y coeditado por la Universidad Veracruzana y la Universidad de La Habana. Obtuvo el premio en Ciencias Sociales en el 2004, la cual otorga la Academia de Ciencias de Cuba y actualmente está adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. En esta sesión, el doctor Bernardo nos expondrá un panorama sobre los impactos regionales del ferrocarril mexicano. Y sin más por el momento, los dejo con el doctor Bernardo García Díaz. Adelante, doctor, por favor. Ahí estamos, ¿se me escucha? ¿Puedo comenzar? Sí, claro. Adelante, doctor, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes o ya casi noches. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena que reunieron esfuerzos a partir del Museo del Ferrocarril, la gente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la gente de mi universidad, la Veracruzana. Pues no, qué bueno que se está celebrando o conmemorando, pues no, los 150 años del primer ferrocarril, de la primera gran línea de este país, pues no. Eh, Como hemos visto ya en las presentaciones que ha habido y se va a confirmar en las que vienen, realmente es una historia fascinante la de este ferrocarril, pues no. Fascinante en muchos sentidos, pues no. En primer lugar, es el primer ferrocarril
las dificultades que tuvo que afrontar de todo tipo, financieras, físicas, por la subida de la costa al altiplano, la situación de inestabilidad política que hubo tan fuerte, pues no solo guerras intestinas, sino intervenciones, lo mismo de potencias como Estados Unidos que Francia, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, en medio de eso se logró la gran hazaña del ferrocarril mexicano, que de repente pudiera parecer a lo mejor pequeña, en el sentido de los 20,000 kilómetros de vías férreas que ya estaban tendidos a principios del siglo XX. Sin embargo, dentro del contexto en que existe el ferrocarril mexicano, hacer esas poco más de 400 kilómetros realmente fue notable, pues, ¿no? Fue una hazaña construir este ferrocarril y al mismo tiempo decir que de alguna manera tuvo pues impactos importantes ya desde ese momento, pues, ¿no? Obviamente para un país tan grande como México, eh, menos de 500 kilómetros de vías férreas pudiera parecer una cantidad pequeña, menuda, pues, ¿no? Sin embargo, fueron muy importantes en varios sentidos. En primer lugar, va a unir a los dos puntos comerciales más importantes de esa época del país, que serían la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, que era la puerta mayor de la Casa Mexicana, pues no, ¿ok? Y en segundo lugar, además de que las va a unir, pues va a causar impactos muy importantes, va a causar impactos muy importantes no solo en estos dos puntos, sino a lo largo de los diferentes puntos. Un segundito, puedes contar el teléfono. Leo, ¿me puede llamar más tarde? Estoy en la conferencia. No, no, mañana. Le hablo más tarde, ¿ok? Mil disculpas, era una llamada urgente, tuve que contestar, pero ya se resolvió. Bueno, estábamos que es muy importante este trayecto, no obstante la dimensión, pues no, sino porque va a ser el primero, pues no. Y realmente no solo es el primato cronológico, sino que realmente va a impactar seriamente en ese momento al país, porque en primer lugar va a demostrar que es posible hacer grandes líneas férreas en este país. Una línea que va a unir dos puntos tan importantes a lo largo de más de 400 kilómetros es importante. Y luego es importante porque va a impactar realmente, pues no va a impactar realmente, y eso es a lo que me voy a referir. Obviamente, el ferrocarril tocó regiones muy diferentes, pues no, y sería muy complicado querer en una sesión de media hora ir explicando con detalle cada uno de los impactos regionales que tuvo el ferrocarril. Entonces yo lo que opté en este caso, mejor escoger algunos ejemplos de cómo realmente sí tuvo un impacto mayúsculo el ferrocarril. Voy a comenzar un poco por lo más fácil para mí, en el sentido de que voy a comenzar con Orizaba, que es un tema que he trabajado de muchos años y en el cual es muy evidente y se puede decir que es emblemático de cómo el ferrocarril va a impactar, ¿no? El ferrocarril comienza a tocar, comienza, como ya sabemos, comienza a recorrer la ruta, a surcar la ruta México-Veracruz a partir del 73, pues, ¿no? Y el impacto no va a ser inmediato, pues, ¿no? Es decir, no va a ser de un año para el otro, una semana a la otra, sino que es un impacto, como todos los procesos grandes, es un impacto que se va tomando su tiempo, pues, ¿no? Es decir, el impacto fundamental del ferrocarril en la región de Orizaba va a ser el catalizador del despegue industrial de la zona orizabeña, pues, ¿no? ¿Ok? Que a principios del siglo XX, sin duda, es uno de los centros fabriles industriales más modernos y más importantes del país, pues, ¿no? Ahí lo que va a primar sobre todo es la industria textil. La industria textil
del algodón, pues, ¿no? Pero no únicamente, como vamos a ver enseguida. Ahora bien, si ya en el 73 está el ferrocarril, en la región de Orizaba solamente teníamos como antecedentes de esta industria la fábrica de Cocolapan, fundada en 1838. Pero el ferrocarril va a permitir que en la década siguiente ya se instale la Cerritos y la San Lorenzo. Y posteriormente, en la década de los 90, se instalen dos de las fábricas más grandes textiles del país, que son la Río Blanco y la Santa Rosa, pues, ¿no? Además de una industria textil, no de algodón, sino de yute, que es la Santa Gertrudis en 1893, pues, ¿no? Y digo que el ferrocarril lo hace posible porque es obvio que estas fábricas modernas y que tenían una gran dimensión y que tecnológicamente eran muy avanzadas, necesitaban indispensablemente del ferrocarril porque de otra manera no se podía transportar la maquinaria para crear estas fábricas. No se podía transportar la materia prima, porque en estos años el algodón mexicano no era suficiente para alimentar estas fábricas, entonces buena parte del algodón venía de Estados Unidos y precisamente el ferrocarril permitía que llegara el algodón. Otro insumo básico para esta industria era el carbón mineral, que va a llegar también a través del barco de Veracruz y va a llegar a la región de Orizaba. Y diferentes implementos, no solo la maquinaria, sino metal, fierro, vidrio, etcétera, son indispensables. Es más, aquí es muy importante que son fábricas modernas y que son fábricas movidas no por vapor, no principalmente por vapor. El vapor también se utiliza, pero son fábricas movidas por electricidad a partir de lo que Miguel Ángel de Quevedo llamaba el humo blanco, es decir, energía hidroeléctrica, pues, ¿no? Vamos a tener que en Orizaba hacia finales del siglo XIX, y es un récord que mantiene todavía hasta la segunda década del siglo XX, se concentraba algo así como el 20% de toda la energía eléctrica del país, para que se den cuenta de la dimensión, digamos, de la modernidad de estas instalaciones hidroeléctricas que se instalan en diferentes plantas. De hecho, casi cada una de las fábricas, cada una de las compañías que se instala va a tener su propia planta de generación de electricidad para mover su maquinaria. Y toda esta maquinaria, tanto la de las fábricas como la de las turbinas hidroeléctricas, no se podía haber instalado sin el ferrocarril. Ahora bien, el ferrocarril también permitía, por supuesto, el mercadeo, la distribución de las telas textiles. Estas fábricas producían por millones las telas y ya no se podían transportar como antes a través de carreta, a través de lomo de mula, sino que tenía que ser a través del ferrocarril, porque era una producción que de alguna manera, si no cubría todo el mercado nacional, sí cubría una buena parte del mercado de este país, al menos del centro y del sureste del país, pues, ¿no? Y no solo era la cuestión de lo de las fábricas, ¿no? Porque es obvio que las fábricas tienen que tener gente que trabaje en las fábricas. Entonces, esta zona, como casi la mayor parte de Veracruz, era una zona que tenía, por decir de alguna manera, un déficit demográfico. Es decir, por la insalubridad del estado de Veracruz, particularmente la zona caliente, pero no solo la zona caliente, sino también las zonas templadas no tenían un desarrollo demográfico importante como el que sí había, por decir algo, en el Altiplano o en la zona del Bajío, pues, ¿no? Entonces, digamos, Veracruz es un estado despoblado a lo largo del periodo colonial e inclusive el 19. Sin embargo, con el imán de las fábricas van a llegar miles de inmigrantes, no solo a Orizaba, que es el caso que estoy tocando, sino van a bajar, por supuesto, a Córdoba, van a bajar a Veracruz, van a bajar a las nuevas zonas cañeras, van a bajar a los tutras, a cultivos del tabaco, etcétera. Entonces el ferrocarril ahí cumple un papel muy importante que facilita el traslado de la gente. Un viaje que antes costaría una semana o más tiempo, ahora un viaje de la Ciudad de México a Veracruz se puede hacer en 24 horas. Por supuesto, a Orizaba serían menos horas, dado que son menos kilómetros que llegar de México a Veracruz que llegar de México a Orizaba, pues, ¿no? Entonces, es un catalizador del poblamiento de Veracruz y de la creación de la clase obrera industrial. Y aquí también pasa un fenómeno interesante, que la industrialización, aunque el rubro principal de Orizaba es el textil, no se circunscribe
a la producción de hilados, hilados y tejidos de algodón y de yute, pues, ¿no? Sino que también se establece la industria cervecera y hay otras agroindustrias como la del tabaco, pues, ¿no? Y la propia industria textil necesita mano de obra para producir prendas de ropa, pues, ¿no? Entonces viene también la creación de la mano viene la formación de la mano de obra femenil, pues, ¿no? Entonces tenemos en Orizaba y en Córdoba concentraciones de trabajadoras, de mujeres, de contingentes de más de 400 o 500 trabajadoras, pues, ¿no? Entonces en ese sentido también el ferrocarril tiene su importancia. Y así vamos desglosando que tiene importancia, la importancia económica para el crecimiento económico de la zona, para el crecimiento demográfico, pero por supuesto no solo llega la gente, sino la gente llega con ideas, es decir, vienen los cambios, ¿no? Por ejemplo, una cosa importante es el arribo del metodismo, ¿no? Es decir, tradicionalmente la zona de Orizaba y en general el estado de Veracruz era un estado católico, pues, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo, a partir del ferrocarril, ya en el mismo año que se inaugura el ferrocarril 73, comienzan a llegar los misioneros de la iglesia episcopal metodista, pues, ¿no? Y esto es muy importante porque es una nueva concepción de la vida, un nuevo, están intentando crear un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de mexicano, un nuevo tipo de gente, pues, ¿no? Y es tan importante que precisamente a partir de la creación de la iglesia episcopal metodista o del establecimiento en Orizaba, en el mismo año de la inauguración del ferrocarril, se van a comenzar a crear escuelas para adultos, pues, ¿no? Y en estas escuelas para adultos, por citar solo un caso, que me parece muy emblemático, entre otros muchachos llega un oaxaqueño, José Rumbia, y José Rumbia va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque es un muchacho que termina yéndose al seminario metodista de Puebla y se transforma en un pastor y regresa posteriormente a la región de Orizaba y va a ser de los fundadores de los círculos de obreros libres de 1906, que son tan importantes. Son importantes, ¿por qué razón? Porque es una organización que de alguna manera va a ser el antecedente directo de los conflictos laborales de 1906 que van a desembocar en la huelga de Río Blanco de 1907. Y no solo tiene importancia regional en Orizaba, sino que estos círculos de obreros libres van a ser exportados fuera del Valle de Orizaba, precisamente gracias al ferrocarril. Entonces tenemos que los círculos de obreros libres fundados en el verano de 1906, al rato los vamos a encontrar en lugares como Tlaxcala, en lugares como Puebla y en lugares como Oaxaca también, pues, ¿no? ¿Ok? Porque acuérdense que muy tempranamente se van a comenzar a crear ramales y uno de los ramales que se crean en la estación de Esperanza, Puebla, arriba de las Cumbres de Maltrata, es la de Esperanza. Y se va a atender un ramal que va de Tehuacán, Puebla, a Esperanza, Puebla. Y a través de ese ramal permitía el arribo de los oaxaqueños. Los oaxaqueños se venían caminando o a lomo de mulo, o en burro o en carreta, de diferentes medios hasta llegar a Tehuacán, y en Tehuacán tomaban el ferrocarril para Esperanza y de Esperanza bajaban. Y no solo es el caso de los migrantes textiles, sino que hay documentos que hablan de que muchos de los jornaleros que iban a la cosecha del tabaco en la región de los Tuxtlas era la ruta que hacían. Llegaban, venían de la Mixteca, de Costlahuaca, de Tlaquiaco, etcétera, de Oaxaca de León, llegaban caminando hasta o a través de diferentes medios a Tehuacán. Tehuacán tomaban el ferrocarril, ramal, Esperanza, y bajaban no solo Orizaba, a Veracruz, sino hasta los Tuxtlas, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que tiene muchas vertientes o tiene muchos, muy diferentes impactos el ferrocarril, pues, ¿no? Y como les repito, no solo va a catalizar la industria, sino también la agroindustria. Originalmente la región de Orizaba tuvo mucha importancia por el estanco del tabaco. Entonces, digamos, había una tradición tabaquera del fines del siglo XVIII que vino un poco menos en el siglo XIX, y sin embargo, aunque este cultivo y cosecha del tabaco se va yendo hacia las tierras bajas, hacia los Tuxtlas, sin embargo, se quedó un saber hacer tabaco. Entonces hay cigarreras y tabaqueras muy importantes allí en la región de Orizaba, y estas tabaqueras también aprovechan el ferrocarril para exportar el tabaco, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, como estamos viendo, realmente
un empuje importantísimo, un catalizador fundamental para el crecimiento demográfico, económico y cultural de Orizaba, va a ser el ferrocarril mexicano, pues, ¿no? Además, dense cuenta que no solo se está formando una clase obrera como la cervecera, como la textil, sino también la clase obrera ferrocarrilera, pues, ¿no? Uno de los centros ferroviarios más importantes del mexicano va a ser precisamente el que se va a establecer en la ciudad de Orizaba, que tenía un personal calculado en 800 trabajadores, entre trabajadores, técnicos, jornaleros, ingenieros, etcétera. Pues de hecho, más de la mitad digamos, del grupo de mecánicos y de ingenieros del mexicano se encontraba precisamente su sede en Orizaba, pues, ¿no? Y esta va a ser una escuela fundamental, digamos, del saber hacer ferroviario, pues, ¿no? Es decir, en esa escuela, en esa época, apenas comenzaban las escuelas de ingeniería, pues, ¿no? Y de alguna manera se compensaba, o digamos, de alguna manera se buscaba cubrir esta ausencia de formación técnica en este país a partir propiamente del trabajo industrial, pues, ¿no? Y Orizaba va a ser un caso muy interesante porque como se tardó mucho en hacer el ferrocarril mexicano y que hubo tecnologías muy diferentes en las máquinas, ¿no? Que hubo máquinas belgas, máquinas francesas, máquinas inglesas, máquinas de Estados Unidos, pues, ¿no? Y Orizaba recibió toda esa, toda esa influencia. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos que la Escuela Nacional de Ingeniería, ya en periodo tan temprano como 1886, el director de la Facultad de Ingeniería buscaba que los estudiantes hicieran prácticas de campo en los talleres de Orizaba y justificaba que, bueno, que había diferentes talleres ¿cómo se llama? No solo en el mexicano, sino ya para el 86 ya comencé a ver otros ferrocarriles, pero Orizaba era particularmente interesante porque tenía una tecnología muy variada. Había máquinas, repito, belgas, francesas, americanas e inglesas, pues, ¿no? Entonces, digamos, realmente era como una pequeña, no digamos universidad, pero sí una muy buena escuela para aprender las artes del trabajo ferroviario, del trabajo mecánico en esa época, pues, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, después de dejar, se podían decir más cosas de Orizaba, yo lo dejo ahí quisiera abordar también otros casos de impacto regional y uno muy cercano que tenemos pegado es el de Córdoba. Córdoba realmente es muy importante y muy interesante porque Córdoba era una región tradicionalmente su riqueza sobre todo agrícola, pues, agroindustrial, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En que no solo es agrícola, sino se transforma la materia prima y se produce, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, se produce alcohol, se produce azúcar, pues, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el 19 con el tema del café. ¿En qué sentido? En que resulta que ya se sembraba café o se comienza a sembrar café allá en Córdoba a lo largo del 19, particularmente a partir de los 60, pero el 73, el arribo del ferrocarril, va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque coincide con un crecimiento del mercado mundial del café, pues, ¿no? Entonces tenemos datos de que, por ejemplo, si para Estados Unidos en 1854 se exportaban alrededor de 13 toneladas de café, en el 54, oigan bien, en 1880 ya se están exportando alrededor de 4.462 toneladas de café. ¿Okay? Es decir, hay una mayor demanda de café en el mundo, particularmente el mercado norteamericano, es que el que tenemos más cerca, y Córdoba va a aprovechar. Entonces hay un auge cafetalero notable en la zona de Córdoba, que Córdoba no solo el cantón de Córdoba, que tiene municipios cafetaleros como Amatlán, como Tomatlán, como Isbotán del Café, sino que tiene unas zonas cafetaleras cercanas, como es la Sierra de Zongolica, o como la zona de Huatusco. Es más, va a haber un ramal, que se va a tener un ramal muy importante, que un ferrocarril que le llaman el Huatusquito, porque la pretensión era que este ferrocarril saliera de Córdoba y llegara hasta la ciudad de Huatusco, que era un punto cafetalero muy importante. Nunca llegó el ferrocarril hasta Huatusco, solamente llegó a Coscomatepec. Sin embargo, el lomo de mula se llevaba el café de Huatusco a Coscomatepec y se embarcaba de Coscomatepec a Córdoba, pues, ¿no? Y no se llevó porque era muy complicado, porque había unas barrancas tremendas. Para que tengan idea, nada más en este tramo de Córdoba a Coscomatepec había un puente Benito Juárez en la barranca de Tomatlán
era un puente largo, 125 metros, con 81 metros de altura, pues, ¿no? Y realmente era un puente espectacular, impresionante, pues, ¿no? Entonces, Córdoba se vuelve un centro, no solo productor de cafetaleros, sino de acopio de café, de la Sierra de Songolica, del cantón de Huatusco y del propio cantón de Córdoba, e incluso del cantón de Orizaba. Orizaba tenía sus propios beneficios de café, tenía sus grupos de desmanchadores, sus empresarios cafetaleros, pero no se daban abasto y Córdoba va a fundar una tradición hasta la fecha, que ya anda por los 150 años a partir del mexicano, coincide con el mexicano, es una tradición gracias precisamente al ferrocarril mexicano, pues, ¿no? Que no solo es centro de acopio, sino un centro de que se hace todo el proceso. Digamos, hay un valor agregado. No está aportando el café envuelto en café en grano, sino que se hace el café listo para ser consumido, pues, ¿no? Y esta tradición comienza a partir del ferrocarril, no exactamente el ferrocarril mexicano, pero el ferrocarril mexicano permite que se consolide. Ya había algunos intentos, pero no es lo mismo mandar a lomo de mula o de carreta a Veracruz el café, o los costales, las toneladas de café, que mandarlo en ferrocarril. Pues no es más, Veracruz se va a transformar en esa época del porfiriato el principal productor del café en el país. Hay tres estados, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Pero Veracruz va a llevar la mano, ¿por qué? Por las comunicaciones, ¿ok? Entonces estamos viendo, y por supuesto, Córdoba no solo exportaba el tabaco. Córdoba sigue siendo zona cañera, va a exportar azúcar, pues no. También está sacando tabaco Córdoba, pues no, ok. Pero dejamos Córdoba por La Paz y nos vamos ya para el puerto de Veracruz. Obviamente, Veracruz va a ser el ganón del mexicano. ¿Por qué? Porque Veracruz tuvo un siglo XIX dificilísimo, complicadísimo, pues no, ok. Eh, Su función de ser puerto primado de la carrera de Indias, con la caída del Imperio Español, Veracruz se queda agarrado de la brocha. Entonces Veracruz tiene una caída demográfica espectacular, pues no. Veracruz se queda sin gente porque ya no tiene la importancia que tenía antes, que cumplía con el Imperio Español, sino que además le toca bailar con la más fea porque le toca la intervención. Primero el bombardeo de los franceses del 38, después le toca la intervención única del 48, después viene la intervención francesa, pues, ¿no? Y además, por supuesto, las guerras liberales conservadores, ¿no? Acuérdense que Juárez se va a refugiar ¿cómo se llama? A Veracruz y es bombardeado por los conservadores. Entonces, Veracruz tiene un siglo terrible el 19, pues, ¿no? ¿Ok? Y una de las cosas que además de que era muy insano Veracruz, ¿no? A veces se dice que, ¿por qué tardaron tanto en hacer el ferrocarril mexicano, no? Pero es que la gente no se acuerda lo insano que era el puerto de Veracruz, ¿no? Por citar una cifra, los primeros 11 kilómetros del ferrocarril mexicano que iban de Veracruz al Molino, un puntito adelantito de las dunas. Se tardaron los primeros 11 kilómetros 8 años, y no porque no trabajaran, pues no, o no, o por problemas de financiamiento, por supuesto que siempre hay problemas de financiamiento, sino el problema de la insalubridad. La primera campaña, que es del 42, se mueren 66 trabajadores, se muere un director de campo, su asistente segundo y dos capataces. Y a pesar de que es de poca seca, pero esa historia se va a repetir a lo largo de las diferentes campañas, porque casi eran campañas militares. Cada campaña, me refiero, cada temporada de secas que se quería hacer un tramo del ferrocarril, se moría mucha gente. Llegó el punto en que, bueno, por supuesto, este primer grupo eran trabajadores forzados y posteriormente van a traer, inclusive, acuérdense que está la guerra de Tacha en Yucatán, van a traer mayas, esclavos mayas, que son trabajadores entre comillas, pero realmente son prisioneros de la guerra de castas que lo traen comprados a trabajar al ferrocarril. Por supuesto, los mayas escaparon, pues, ¿no? Entonces, digamos, fue muy complicado y hice este comentario para referirme a lo difícil que era para Veracruz el siglo XIX. Bueno, realmente para Veracruz el hecho de que venga el ferrocarril se le apareció la divina providencia, ¿ok? Porque realmente permitió resucitar al puerto de Veracruz el ferrocarril. ¿En qué sentido? En que le dio un dinamismo comercial que había perdido, aunque siga siendo el puerto primado, aunque siga siendo de alguna manera el tesoro de la nación, porque realmente el gobierno federal vivía de los impuestos que se cobraban de la mercancía que llegaba del exterior, pues, ¿no? ¿Ok? Y entonces el puerto principal era Veracruz, entonces Veracruz ya tenía importancia, pero una importancia un poco bastante golpeada, deteriorada por la misma situación del puerto, ¿no? Y sin embargo, a partir del ferrocarril,
cambia, hay un crecimiento demográfico, a pesar de que seguía siendo insano. Realmente el saneamiento del puerto es hasta la primera década del siglo XX con las obras de la creación del puerto y saneamiento, pues, ¿no? Pero ya se anticipa y finalmente comienza a crecer el puerto. Entonces, digamos, no solo hay un dinamismo económico, sino inclusive va a tener un efecto modernizador porque el puerto, como todas las ciudades coloniales caribeñas, que el puerto, a pesar de que está en algunos caribeños, era una ciudad amurallada. Entonces el ferrocarril de alguna manera va a ser el primer transgresor, va a ser el primero que va a romper la muralla. No solo la va a romper por la parte de tierra, pues, ¿no? Para acercarse al mar, porque es obvio que el ferrocarril quiere acercarse al mar, ¿no? ¿Por qué quiere acercarse al mar? Porque ahí llegan las mercancías, pues, ¿no? Y no solo se acerca al mar, sino que al mismo tiempo que rompe la muralla por tierra adentro, la va a romper por el lado de la muralla que da al mar. Y la va a romper porque necesita hacer un muelle. Necesita hacer un muelle metálico de 200 metros para que las máquinas lleguen 200 metros y puedan bajar la mercancía. Porque el puerto, por 4 siglos, fue un puerto sin puerto. Es decir, no había puerto, es decir, era una playa. Entonces los barcos no podían entrar porque encallaban. Los puertos se quedaban en San Juan de Ulúa, que no estaba pegado como ahorita en el puerto de Veracruz, sino que estaba allá lejos, los barquitos se quedaban, se bajaba la mercancía a lanchones, de lanchones se pasaba, lo llevaban un muellecito, los distribuidores le bajaban, entonces era una cosa increíble, digamos, estivar la mercancía. Entonces el ferrocarril de alguna manera está catalizando, está provocando o está haciendo evidente que ese puerto ya no sirve. Es más bien que ese puerto no es puerto, es decir, tiene un muelle, pero que no es expedito para el tamaño de los barcos que llegan, para el número de barcos que llegan, ¿no? Porque anteriormente llegaban telas o llegaban objetos de lujo y en esta época que ya va creciendo el país, va llegando maquinaria para los ingenios, maquinaria para las compañías de minas, maquinaria para los textiles, etcétera, etcétera. Entonces, es un volumen de mercancía más grande y más complejo de manejar. Entonces, ese puerto ya no sirve. Y el que lo hace evidente es el ferrocarril. El ferrocarril mismo, de alguna manera, va apuntando hacia dónde va el mundo del futuro. Y se ve la inoperancia de ese tipo de estiva anterior, de que venían pequeños barquitos de vapor, se pasaba la lancha, de la lancha al muellecito de piedra que se hizo en la colonia, y de alguna manera va a empujar la modernización del puerto, que ya va a iniciar en los años 90, en serio, y termina en 1902. Entonces, digamos, el ferrocarril es muy importante, como estamos viendo. Yo me estoy refiriendo acá al menos a 3 casos, pues, ¿no? Al caso evidente de Orizaba, al caso de Veracruz y el caso de que realmente el ganón, digamos, el que comercialmente va a salir más de es el puerto de Veracruz, seguido de la Ciudad de México, y en tercer lugar, contra lo que se piensa Puebla. Puebla, a pesar de que no está en la línea directa, sino está en un ramal, el tercer lugar económicamente en movimiento de carga va a ser Puebla, y enseguida viene Apizaco. Apizaco, ya ustedes saben por qué, ¿no? Por el pulque, pues, ¿no? El pulque, había años en que hasta el 30% de la mercancía de la carga era el pulque, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces Apizaco es el cuarto punto, y enseguida viene Orizaba, Córdoba, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, pues, ¿no? Yo no sé, estamos viendo aquí que ya vamos a los 36 minutos. Yo quisiera un poco tocar, a lo mejor para dar más al diálogo, nada más quisiera referirme pues ya no da tiempo de los efectos del altiplano, pero bueno, ya toqué el punto de Apizaco. Apizaco es fundamental, pues, ¿no? Porque Apizaco, de ser una estación pequeña del camino viejo colonial, de repente se vuelve un punto central y también un centro ferroviario, pues, ¿no? Quizás no de la dimensión de Orizaba, pero no muy diferente a Orizaba, a Pisaco, pues, ¿no? Y se vuelve también unos talleres muy importantes, pues, ¿no? Y es una ciudad que es una ciudad ferrocarrilera, pues, ¿no? Es una ciudad del Nuevo México. En México no había ciudades ferrocarrileras porque no había ferrocarril. Entonces, las primeras ciudades ferrocarrileras que va a haber en este país, después va a haber muchas en el norte, ¿va? Pero es a partir de los 80. Pero de las primeras ciudades ferrocarrileras que hay en este país es Apizaco, pues, ¿no? Y Apizaco, pues va a tener ahí vemos que, como todo en la vida, como la luna que tiene una cara, bueno, tiene 2 caras, lo del pulque, pues va a beneficiar mucho, en particular a Pisaco, pero va a arruinar, por otra parte, a los pulqueros que están aledaños a la Ciudad de México, ¿no? Porque la gente va a consumir el pulque de Apizaco y ya no es de la Ciudad de México, pues, ¿no? ¿Ok? O va a consumir
el pulque de los grandes productores de apisaco y no de los pequeños productores, pues, ¿no? Y además los grandes productores de apisaco se van a ir sobre los vecinos más pobres de apisaco para comenzar a acercar sus terrenos, sus milpas, para comenzar a tomarle su agua, para comenzar, por la industria requiere insumos, pues, y requiere mano de obra. Si es posible, hasta los vuelve peones. Un poco como el fenómeno que pasó en Morelos con el azúcar, pues, ¿no? Las grandes haciendas están requiriendo agua, están requiriendo terreno y mano de obra, pues. Un poco va a pasar digamos, con Apizaco, ¿no? ¿Y por qué hago este comentario? Porque, digamos, no hay que pensar el progreso, y lo estamos sufriendo ahora, ¿va? Con el calentamiento global y con todo, no hay que pensar en el progreso solamente en términos positivos, ¿no? Es decir, el progreso, este gran movimiento del ferrocarril permite una mayor acumulación, permite nuevos ricos, pero al mismo tiempo hace a gente prescindible, ¿no? Hay gente que desecha, pues, de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, digamos, es muy complejo analizar los efectos del ferrocarril. Bueno, la construcción provocaba problemas, ¿no? Porque le quitaba mano de obra a los propietarios de las haciendas, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, digamos, es bien complejo este tema, pero yo quisiera un poquito pararle aquí, de que yo lo que quiero decir, que a veces se dice que no tuvo tanto impacto el ferrocarril pequeño, entre comillas, con respecto a los 20.000 kilómetros que vienen después, pero yo creo que sí tuvo un impacto. Y luego otra cosa, que normalmente se dice que el ganón, o que digamos que el principal beneficiario del ferrocarril fueron la industria minera mexicana. Y de alguna manera es cierto, por el volumen por el peso económico de la minería. Pero yo creo que el ferrocarril va más allá de eso, pues no solo es la minería de exportación, pues, ¿no? Sino que el ferrocarril definitivamente contribuye a crear un mercado interno, pues, ¿no? Contribuye a hacer una interrelación entre las ciudades, ¿no? Yo hace rato hablaba de que fue fundamental el ferrocarril para traer el algodón del puerto de Veracruz, pero llega un punto en que se desarrolla la laguna, ¿ok? En el norte de México, y ya las fábricas textiles de Orizaba no ocupan el algodón de Estados Unidos, el algodón que viene de la zona de la laguna, pues, ¿no? Y ahí el ferrocarril va a cumplir un papel fundamental, pues, ¿no? O también posteriormente, que ya no se va a traer carbón mineral, carbón de piedra, sino que se va a utilizar el petróleo para las calderas, el ferrocarril también es muy importante, pues, ¿no? Entonces, yo creo que enhorabuena que hicieron este seminario, este curso, pues, ¿no? Porque definitivamente yo creo que sí viene a conmemorar, pues, ¿no? Conmemorar la creación de este primer gran esfuerzo de los mexicanos del ferrocarril, pues, ¿no? Y además acuérdense que a veces se piensa el ferrocarril mexicano, una compañía inglesa, pues, ¿no? En efecto, pues, ¿no? Terminó en manos de los ingleses, y por mucho tiempo, inclusive después de la Revolución, pues, ¿no? Sin embargo, no solo fue un ferrocarril inglés, pues, ¿no? De tecnología británica. Bueno, para comenzar hubo tecnología, hubo ingenieros americanos, belgas, franceses, pues, ¿no? Y mexicanos, por supuesto, pues, ¿no? Y mano de obra mexicana, pues, ¿no? Y al rato hubo maquinistas mexicanos, mecánicos mexicanos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, realmente es un gran esfuerzo el que se hizo, no solo para echar a andar el ferrocarril, sino para hacerlo funcionar. Y acuérdense, por ejemplo, que el ferrocarril mexicano fue pionero en la electrificación, pues, ¿no? Entonces, enhorabuena que está celebrando este seminario, que está conmemorando los 150 años de este ferrocarril, pues, ¿no? Pero realmente yo creo que es muy importante conocer esta historia del mexicano, pues, ¿no? Y darnos cuenta de cómo realmente tuvo un impacto tremendo, de todo tipo, económico, social, cultural, pues, ¿no? El metodismo, la circulación de ideas, por ejemplo, toda esta efervescencia laboral de Orizaba no es gratuita, pues, ¿no? Que haya pasado la huelga de Río Blanco en Orizaba no es gratuito, pues tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con la llegada de la prensa libertaria que llegaba de Veracruz. Esa no podía llegar sino a través del ferrocarril, pues, ¿no? ¿Ok? Las imprentas a través del ferrocarril y tantas cosas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la historia del ferrocarril mexicano, y yo creo que ahí la dejo, y mejor dejamos para, pues, más que preguntas, comentar un poco este tema, ¿no? Si les parece bien. Muchas gracias, doctor Bernardo, por tu muy importante intervención en nuestro curso. Me parece que sí hubo bueno, hay una pregunta por parte de Ana Laura Mireles. Entonces, por favor, si puedes abrir tu cámara y micrófono, Ana Laura, para que hagas
tu intervención, por favor. Con mucho. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? La Buenas pregunta tardes. sería más que nada, es que yo cuando estudiaba la licenciatura en historia, había una materia que se llamaba República Restaurada y la temática. Entonces, por ejemplo, en esta materia, para poderla cursar, tenías que hacer toda una investigación de una hacienda. La hacienda que a mí me tocó se llama Varela, que está muy pegada a Libres, bueno, oriental, bueno, la zona oriental Libres. Y yo me acuerdo que cuando hicimos el trabajo de archivo de la hacienda, encontramos un boleto que era para el dueño de la hacienda. Es decir, a Román Varela le regalaron como un boleto que decía como el significado de vitalicio, es decir, que él por prestar su hacienda y pudiera pasar el ferrocarril por ahí, le regalaban un boleto. Es decir, yo me acuerdo que en su expediente de la hacienda solamente había un boleto. Entonces, mi pregunta ahorita que estuve escuchando al ponente me recordó mucho esta parte de mi trabajo en la licenciatura, y era más como preguntar si en el momento que las haciendas o, por ejemplo, en Apizaco, daban estos boletos que eran como vitalicios o solamente eran para cierto sector de la población. No, bueno, yo no tengo Sí, la lo vi. información. Yo no tengo la información, más bien conjeturo, pues, ¿no? Conjeturo de que siempre había problemas, ¿no? Había problemas cuando tú vas a surcar una hacienda, pues, ¿no? Puede tener efectos benéficos porque te va a permitir sacar tu mercancía, pues, ¿no? Pero también efectos que te complica tu sistema de producción, etcétera, pues, ¿no? Entonces yo creo que era más bien pues, para quedar bien, ¿verdad? Para quedar bien, te doy tu boleto, para que lo tengas y además para sentirte importante, pues, ¿no? Por ejemplo, los Escandón, la familia Escandón, aunque después va perdiendo las acciones a manos de los ingleses, y no por despojo, sino que ellos mismos se van metiendo en otros negocios, pues, ¿no? Pero tenían derecho vitalicio de subirse en el ferrocarril, la familia podía viajar mientras vivieran, ¿verdad? Y sus descendientes, ¿verdad? No sé hasta cuándo aplicó eso, pues, ¿no? Sí, era como una especie de prebenda de canon. Quiero suponer que fue así. No tengo la información, pero qué interesante. ¿Y ese boletito dónde está? El boletito está en el archivo de la hacienda, así que ellos dieron como permiso de poder trabajar la hacienda o poder sacar la historia. Entonces me acuerdo que en el lector que la hacienda se boleto y al Como que escuchar eh, eh, por ejemplo, no se te no, entiende. la hacienda, No se te entiende, no se te entiende, Ana Laura. Si puedes volver a repetir, por favor. que de esa manera, pues, bueno, No, yo recuerdo que mi creo que trabajo se No, anteriormente se oyó muy bien todo, pero yo no sé qué cambio hizo. no estoy que se me, se me, ¿qué le pasó a mí? Me congeló y ya no lo escucho. Ana Laura, igual una pequeña observación. Si puedes, apagar tu cámara o bueno, para que puedas, explicar lo que acabas de mencionar, es que, pues creo que no se te entendió de forma clara. Ah, Yo, Es que, espérate un momentito, a ver, ¿por qué no si alguien más quiere participar mientras se resuelve? No sé, para que no nos paremos. ah, a ver, Connie o Cádiz, por favor, si puedes, intervenir, por favor, con tu pregunta. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todas y todos y gracias al ponente por esta magnífica charla que nos acaba de dar. Sin duda alguna tiene mucha razón. El florecimiento que se dio a través de los ferrocarriles
fue impresionante. El florecimiento en varias regiones, no solamente en región centro, región nordeste, o sea, en todo el país. Hay que recordar que se acortaron distancias y el florecimiento no solamente fue económico, yo creo que hay un gran bagaje, una gran información acerca de los ferronales, ¿no? Y yo recuerdo de niña que había una revista que se llamaba Ferronales, donde venían pues toda una serie de informaciones oficiales, pero también muchas historias. Y lo recuerdo porque, bueno, ayer fue Día del Ferrocarrilero, se celebró y pues felicidades a quienes todavía están inmersos en ello. Y mi padre fue maquinista. Mi padre llegó, pues, obviamente a ese grado y en muchas ocasiones yo viajé con él en la máquina y era maravillosa. La pregunta es, si bien hubo un declive tremendo cuando se empieza a privatizar toda esta red ferroviaria y que para muchos fue el tema sindical, el detonante que llevó a este declive, a que esta bonanza de los ferrocarriles nacionales de México se viera mermada, se viera pasiva incluso, como anteriormente era. Yo quisiera preguntarle a nuestro ponente y agradecerle por todo lo que hoy nos ha dado. eh, ¿Qué tanto queda del tren? Ok, nos quedan recuerdos, nos quedan años maravillosos, nos queda un florecimiento tremendo, pero ¿qué queda de los tendidos de acero? Porque es muy triste a veces ver que esos rieles ahora se convierten en cercados de casas, ¿no? O que las estaciones están grafiteadas. Eh, Se ha perdido mucho, mucho patrimonio y aunque pareciera que está en resguardo, considero que sí tendría que trabajarse más para poder salvar lo que es un patrimonio nacional y que es de gran peso histórico, insisto. Agradecería la respuesta. Buena tarde y saludos desde Hidalgo. Desde Hidalgo, Sí, Hidalgo. así es. Tulancingo Perfecto, Hidalgo. perfecto, perfecto. Bueno, en realidad es una pregunta bien compleja, pues, ¿no? Pero pero también yo creo que muy oportuna, pues, ¿no? De que, pues no se vale vivir solamente de ese recuerdo, ¿no? Como una cosa ahí nostálgica y eso. Yo creo que es bueno eso, pues, ¿no? Eso alimenta, pues, ¿no? Pero hay que ir más allá, pues hay que ir más allá. ¿En qué sentido? En que definitivamente, pues en nuestros campos, en nuestros medios, nuestras regiones, pues debemos pues buscar ser participativos y en lo que nos toca hacer o llamar la atención sobre lo que les toca hacer, pues, ¿no? De decir, oigan, pues vamos a cuidar esto, ¿no? Vamos a conservar lo que todavía se puede conservar, ¿no? ¿No? Porque realmente es un patrimonio impresionante, ¿no? Por los kilómetros, por las estaciones, pues, ¿no? Y se ha perdido muchísimo, por desgracia, pero todavía hay mucho, y yo creo que ese mucho que queda, yo creo que definitivamente, pues hay que buscar de conservarlo, ¿no? ¿No? Ahorita acaba de haber una declaratoria de este tramo del Metlac, pues, ¿no? De Potrero a Fortín, pues, ¿no? Y esperamos que no sea una declaratoria, no solo esperamos, sino hay que contribuir a que no sea una declaratoria que se quede en el papel, ¿verdad? En letra muerta, pues, ¿no? Sino buscar de alguna manera participar nosotros o convocar o empujar a que los municipios, en este caso la veracruzana que le toca a esa región, el Museo del Ferrocarril, el INA, pues hacer cosas, ¿verdad? Hacer cosas porque realmente las cosas se hacen haciendo, pues, ¿no? Y yo creo que está bien la llamada de atención que hace y definitivamente, pues ahora sí que es un legado maravilloso que no quede solamente como historia, como nostalgia o como un libro bonito sobre esos temas, sino hay que buscar lo poco que se puede hacer, hacerlo, pues, de alguna manera. Y se han hecho cosas, pero yo creo que se pueden hacer muchas más. Todavía hay mucha tela de donde cortar, hay muchas cosas que rescatar y que yo creo que vale en sí mismo y no solo por los antecedentes que uno tiene, sino para la nueva generación, ¿no? Que no le tocó ese mundo del ferrocarril. Eso es lo que yo podía decir. Pero habría presupuesto para ello, porque pareciera que como que luego ese es el común denominador de todo proyecto. No hay presupuesto, Sí, ¿no? no, Por lo regular siempre se dice eso. para cultura, sí, sí, por desgracia, estamos en vacas flacas pues, de hace rato, con cultura, pues, ¿no? Pero hay gente que de repente, promotores
No sé si hacen pedazos o se saben mover y todo aquello y se hacen cosas. El otro día hicimos un recorrido de las estaciones viejas de Veracruz a Córdoba y encontramos de todo. Unas que ya se habían rescatado, pero que están abandonadas porque los cambios municipales, hay un municipio que se interesa y el otro ya no viene, ¿no? Y sin embargo hay unas que están muy bien conservadas, pues, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que como que cada caso es un caso concreto, pues, ¿no? Pues en lo que nos toca participar, nosotros hay que participar, ¿no? Convocar o empujar o hasta donde den las cosas, ¿verdad? Hasta donde den las cosas tampoco sin hacerse la ilusión. Nadie tiene la vara mágica ni hay dinero del mundo, sino hay que hacer lo que nos toca hacer, pues, ¿no? Yo creo. Y se pueden hacer cosas porque se han hecho, ¿ok? Ahí Gracias, un abrazo. estamos, sí. Muchas gracias, Connie, por tu intervención. Me parece que hay una más por parte de Horacio Guadarrama. Entonces, Horacio, por favor, si puedes abrir cámara y micrófono para que hagas tu pregunta hacia el doctor Bernardo García. No, Horacio. no está Bernardo por acá. No, Horacio, se acuerda. Ah, sí, Horacio, perdón, perdón. Eh, Bueno, ¿sí me escucha? sí, Horacio, por favor, si puedes Sí. hacer tu pregunta. Bueno, no, realmente era un comentario. En realidad, lo platicaba con Bernardo, ¿no? En estos días, de que pues la importancia cultural también que tuvo el ferrocarril, ¿no? En la zona de Córdoba-Orizaba. Le comentaba que, por ejemplo, las compañías teatrales, la llegada del cine y la modernización de la infraestructura urbana, ¿no? En particular en Córdoba, permitió el crecimiento de un barrio, ¿no? Las estaciones donde estaban las estaciones del Mexicano, la del Istmo, el ferrocarril urbano, el Huatusquito. El Huatusquito en especial por la cuestión de que permitió, por ejemplo, en buena medida la salida de la producción cafetalera, que estaba en un boom muy importante, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino que incluso dinamizó la economía regional y la gente de alguna manera también, hasta la fecha lo tienen en su recuerdo, y porque realmente representó mucho, ¿no? Para la gente el paso del ferrocarril, no solamente en términos de empleo, ¿no? Sino en términos incluso a veces hasta de paseo, ¿no? Entonces, ese era mi comentario, ¿no? Que no nada más en lo económico, que es importantísimo, sino que en la cuestión cultural, pues fue también pues trascendente, ¿no? La llegada del ferrocarril. No. Bueno, como dices, que yo coincido totalmente contigo, pues, ¿no? No dio tiempo de abordar el tema, pero por supuesto que esa es una de las muchas vertientes del impacto del ferrocarril, pues, ¿no? Y que yo creo que, pues, ojalá y vengan más trabajos, más estudios para trabajar estos temas, pues, ¿no? Que no solo es el impacto económico es fundamental, importantísimo, pues, ¿no? Pero el impacto cultural, el ferrocarril donde llega cambia a la gente, definitivamente, y permite meterse en un mundo ya desde entonces más globalizado, definitivamente, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tiene un efecto muy importante, pues, ¿no? Aunque luego también, por ejemplo, en la región de Orizaba, Córdoba, se quejaban de que llegó el pulque. Hay más borrachos, hay barrillas, hay más peleas, pues, ¿no? Pero bueno, las comunicaciones traen de todo, pues, ¿no? Así que bueno, pero sí, yo creo que es muy importante y yo creo que hace falta más trabajo sobre los impactos culturales del ferrocarril en las diferentes regiones. Pues muchas gracias, Horacio, por tu comentario. Agradezco también al doctor Bernardo García por la Gracias, Bernardo. exposición de su tema. Y bueno, ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestro siguiente docente invitado, el cual es el Yo arquitecto. cierro Dígame. cierro, ¿verdad? Silencio y Ah, por favor, doctor Bernardo, muchas gracias. Bueno, como les comento, voy a leer la semblanza de nuestro siguiente ponente, el cual es el arquitecto Francisco Vélez Pliego.
el cual es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un diplomado en urbanismo y ordenamiento del territorio por la Universidad de París. Es maestro y doctor en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Viales Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es autor también de numerosos artículos en revistas diversas, colaborador de diferentes medios de comunicación locales. Entre sus publicaciones destacan el siguiente trabajo que lleva por título Planeación, Crecimiento Urbano y Cambio Social en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, editado bajo el sello del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego en el 2007. Tiene capítulos del libro La renovación urbana de los centros históricos y la globalización, el caso de la ciudad de Puebla, en Puebla, territorio y globalización, en la colección de estudios urbanos y ambientales en el 2009, y ha participado en diferentes organizaciones de carácter gremial, como lo es el caso de ICOMOS México, organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio cultural, y fue vicepresidente regional de Foropolis, Estudios Regionales y Urbanos. Es presidente del Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado del municipio de Puebla, y asimismo fue vocal ciudadano designado por el Cabildo del municipio en Puebla en la Junta de Gobierno del INPLAN durante el periodo de 2011 a 2014, y es director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP de 2013 a 2021. El día de hoy, el ponente nos va a presentar el tema El ferrocarril mexicano y la ciudad de Puebla. Y sin más, los dejo con el doctor Francisco Vélez Pliego. Adelante, por favor, doctor. Lo escuchamos. Mm, Me parece que tiene un problema con su audio, creo que no se escucha. No se lo escucha. Entonces, si tendría la posibilidad de usar algún tipo de auriculares para ver si se puede solucionar. A ver, permítame, voy a checarlo con los de la parte técnica, por favor. Eh, la opción es de que se desconecte de la sesión y vuelva a ingresar para ver si se logra solucionar el tema del audio. Por favor, por favor. Les pido una disculpa por los inconvenientes técnicos que estamos presentando. En un momento que se resuelvan, continuamos con la sesión del curso. Bueno, pues tenemos este asunto técnico. Como dice mi compañero Alejandro, les pedimos una disculpa y bueno, pues aprovechar este espacio para hacer un corte con respecto a lo que ya fue comentando el doctor Bernardo García y un poco irlo
irlo vinculando con la sesión anterior. La sesión anterior, pues hablábamos con respecto a la relevancia que tuvo ya la llegada del ferrocarril a nuestro país. Entendimos que eso no fue un aspecto particular de nuestro país, sino que se insertó en un fenómeno global, ¿no? Que fue producto de la revolución industrial, como después la conceptualizó Eric Hobsbawm, y que tuvo que ver con la revolución técnica del vapor y su implementación ya en una máquina, y esa máquina que pues ya se utilizó para pues los aspectos que tenían que ver con la comunicación. Entonces, este fenómeno que inicia en Europa comienza a expandirse por el mundo y evidentemente llega a América Latina. Y pues en el caso particular de nuestro país hay diversas hipótesis que se han planteado desde la historiografía ferroviaria. Ya la comentaba alguna de esas hipótesis el maestro París Padilla, y una de las que ha cobrado más relevancia es este asunto del atraso con respecto a la llegada y a la construcción en los ferrocarriles. El doctor Bernardo hoy puso puntual atención en los aspectos ya específicos del territorio, que fueron factores determinantes en ese retraso. En el caso de lo que también nos comentó el doctor Rodolfo Ramírez la sesión pasada, hablaba también de la propia circunstancia política, ¿no? En relación a la discusión, a ir haciendo el tratamiento regulatorio por parte de un Estado que pues tenía poco de haberse consolidado ya como un Estado-nación posterior a la época de independencia. Entonces, pues todo esto significó un proceso bastante complicado desde el punto de vista político en esa pugna de entre los liberales y los conservadores, y pues en la propia disputa, ¿no? por esta nación eh, de reciente creación. Entonces, pues desde ese momento, pues el ferrocarril va a cobrar una importancia muy significativa, y ya el día de hoy, con lo que planteó el doctor Bernardo, pues queda claro este asunto de la relevancia de recuperar una ruta que pues tenía siglos, ¿no? De ser una de las más importantes con respecto al comercio entre el puerto de Veracruz y el Valle de México, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy relevante porque pues ahí se van a sentar en esta dinámica que se comentaba en las otras sesiones, pues estas nuevas posibilidades con respecto a un sector empresarial que va a comenzar a apuntalar hacia pues vincularse a estos nuevos negocios, ¿no? Surge esta empresa, ¿no? Hablábamos de la importancia de la empresa moderna dentro de esta lógica de impulsar el capitalismo en nuestro país. Y pues esto trajo consigo el desarrollo de un elemento que va a ser sustancial para consolidar la propia formación capitalista del Estado-Nación, que es las dinámicas de un conjunto de mercados regionales, ¿no? El doctor Bernardo habló de algunos ejemplos, ¿no? De lo que ocurrió en Córdoba, Orizaba, Veracruz, el propio surgimiento de Apizaco como una ciudad moderna, industrial, basada en el ferrocarril, la transición de algunas otras ciudades que ya existían, como es el caso de Puebla, la misma Ciudad de México, pero que van a modificar ya su estructura y van a comenzar a tomar una dimensión de ciudades industriales de corte capitalista. Entonces, esto apuntala una hipótesis que está en discusión en el estudio de la historia de los ferrocarriles, en relación a que los autores clásicos hablaban de que en el caso latinoamericano, en particular en México, pues los ferrocarriles se habían orientado hacia el comercio exterior, y eso ocurrió así, pero lo que se fue apuntalando con investigaciones como las que hizo Sandra Kunz y otros autores y autoras fue en relación a la propia creación de un mercado interno en el caso de México, y que esa es una condición muy importante
con respecto a afianzar desde el punto de vista territorial los estados-nación bajo un sistema capitalista que está adquiriendo ya una dinámica global, ¿no? Como lo habíamos comentado. Entonces, eso me parece que es relevante. Para la sesión de hoy justo quisimos hacer ese ejercicio, ya en el caso de lo que nos presentó el doctor Bernardo, y en un momento más lo que nos presente el doctor Vélez Pliego, que ya lo veo por aquí. Pues entonces vamos a hacer la prueba, esperemos que sí lo podamos escuchar, y él nos hablará del caso específico muy singular de la transición que tuvo una ciudad de origen evidentemente prehispánico que transitó hacia ya una fisonomía colonial y cómo con el ferrocarril va a adquirir un carácter moderno capitalista, ¿no? Como fue el caso de Puebla. Entonces, lo escuchamos, doctor Vélez, bienvenido. A ver, veamos, hagamos la prueba, a ver si lo escuchamos bien. Híjole, creo que no lo estamos escuchando. A ver, con su, no sé si ahí en el botón que tiene del micrófono, hay ahí usted tiene una flechita hacia arriba donde usted puede seleccionar eh, y puede seleccionar si quiere que sea aparece una serie de opciones y usted puede seleccionar si quiere hacerlo desde el micrófono. Es la primera opción, dice, quizás pueda estar en inglés, dice. A ver, ¿me escuchan? Perfecto, así ya está. Correcto, de Muy bien, acuerdo. muchas gracias, doctor. No, Disculpe. una disculpa, pero No, no, justamente no. hubo problemas para ingresar a la sesión, estuve intentándolo varias Sí, veces, sí, tuve sí, que entrar por otra cuenta para poder estar sí. con ustedes. Muchas gracias. Pues No, al contrario, a ustedes, muchas gracias por la invitación. todo Una, suyo el escenario. gracias. Una primera observación, el currículum que me hicieron favor de comentar ya está un poco pasado. Les voy a enviar el más reciente. Acá hay temas que en los cuales yo ya no estoy, por ejemplo, ya no soy presidente del Consejo Ciudadano del Centro Histórico, tampoco ya no soy parte de la Junta de Gobierno del Inclán. En fin, algunos detalles ahí. Y obviamente hay que actualizar la parte de las publicaciones, ¿no? Que ahí están ya, son publicaciones muy antiguas. Bueno, pues escuchando un poco los comentarios con los cuales me estabas haciendo favor de hacer un paréntesis, hacer un poco de tiempo y escuchando la anterior presentación, me parece que efectivamente es necesario concebir a los ferrocarriles en este marco, en el proceso de discusión de cuál es la función de estos medios de comunicación en lo que es la integración justamente de los territorios nacionales y sus múltiples propósitos, ¿no? Me he permitido preparar una presentación eh, con algunas imágenes para hacer más clara la idea y también con algunas pequeñas referencias bibliográficas que tienen que ver con estos temas que tú estabas comentando y que también el anterior ponente nos hizo favor de comentar. Entonces, si me permite, voy a compartir pantalla. Eh, Les preguntaría si ven ahora el... Sí, sí se puede ¿Sí se ve? Bueno, observar. entonces Sí. en la presentación, justamente, bueno, es el ferrocarril mexicano y la ciudad de Puebla, digamos como tema. Sin embargo, me permití hacer una pequeña introducción un poco más general, en donde efectivamente una de las características de las ciudades en el mundo desde el siglo XIX y particularmente durante el siglo XX es el desarrollo de proyectos de mejoramiento sistemático de vías y medios de comunicación. Y esto es así porque precisamente está directamente relacionado con el comentario que estaba haciendo el director del CEDIF, en el sentido de que se trata efectivamente de dinamizar, de integrar y de acelerar los flujos de mercancías y de personas.
Es decir, eso es parte de una problemática que tiene que ver justamente con la integración y desarrollo del capitalismo, ¿no? Digamos, estamos en el siglo XIX en particular en un tránsito en el que se está revolucionando los medios de comunicación, los medios de articulación y de los flujos de mercancías y de personas entre las ciudades, y en donde se está complementando justamente algunos de los temas que habían sido parte, digamos, de estos medios de comunicación, particularmente las vías fluviales, los puertos que, como ya se mencionó, formaron parte, en el caso de nuestro país, de una, de un sistema de articulación entre la Nueva España y la metrópoli, ¿no? En este caso, particularmente en el caso de Veracruz, pero también no hay que olvidar que era todo un corredor que articuló, digamos, las actividades económicas durante el virreinato que tenían que ver con la exportación de los productos mineros, pero que también estaban relacionados con el otro puerto, con el puerto del otro lado, que era justamente el puerto de Acapulco, y que estaba vinculado a lo que era la famosa nao, la mal llamada nao de China, ¿no? Que era la nao, ¿no? Que los conectaba con el oriente, ¿no? Y que permitía también el flujo de mercancías del oriente hacia lo que era incluso la metrópoli, ¿no? Puebla en ese sentido jugó un papel clave en muchos sentidos, fue uno de los puntos de articulación de estos flujos de mercancías, de flujos incluso de personas, que permitían esta articulación entre el oriente, el país, lo que fue el país en su momento, el virreinato, ¿no? Lo que fue también el punto de articulación con lo que es el llamado camino tierra adentro, ¿no? Que vamos a ver incluso cómo, justamente en el caso del ferrocarril, pues hay todo un desarrollo que va hacia el norte para integrar esos territorios en estos sistemas modernos de comunicación, instrumentados en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene que ver justamente con el desarrollo de los ferrocarriles. Uno de los elementos distintivos, digamos, de todo este periodo, de la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pues es justamente el paradigma de la urbanización, como un fenómeno distintivo de la industrialización y de la expansión de las formas de funcionamiento del capital, es decir, cómo se orienta todo el desarrollo, digamos, y articulación de los distintos espacios productivos auspiciados bajo el capitalismo, cómo se articulan justamente en este proceso de globalización, digamos, ya con características muy específicas. Y en este sentido, pues obviamente, las ciudades, su crecimiento en los últimos 200 años, pues van a ser un elemento fundamental para comprender la dinámica del capital y sus formas de funcionamiento. En este contexto, pues la emergencia de los ferrocarriles como elementos, digamos, centrales en estos como medios de comunicación modernos, va a facilitar justamente el transporte de personas y mercancías y van a articularse, digamos, como elementos fundamentales, facilitadores justamente de la expansión del capital y con la intensificación de la circulación de las mercancías, de los insumos y las personas, como aquí también ya se mencionó, es decir, como en este tránsito de una economía colonial, digamos, con las cuales estuvo funcionando las ciudades durante el virreinato, cómo van transitándose en el proceso de constitución del Estado-Nación, cómo se va transitando, digamos, a esta articulación del mercantilismo y del capitalismo ya durante el siglo XIX. En ese sentido, el incremento en cuanto a la velocidad de circulación de las mercancías, de los insumos y de las propias personas va a ser un elemento dinamizador también de lo que son los flujos de capital. En ese sentido, observar, digamos,
los alcances geográficos que permitieron el desarrollo, digamos, del sistema ferroviario de nuestro país, nos permite comprender, bueno, las formas de articulación de los distintos espacios productivos y justamente cómo se fueron insertando en las dinámicas del comercio mundial y en las dinámicas de los procesos de producción a escala mucho más global. Entonces, este es un elemento que me parece fundamental para la comprensión no solamente de las características particulares de una región, sino cómo justamente permitió articular incluso al propio país, es decir, permitió construirlo como Estado-nación, justamente frente a lo que también estaba ocurriendo tanto en el norte como en el sur. Particularmente en el caso del norte, la presión de Estados Unidos por tratar de segregar territorio en su proceso de expansión en esta visión imperial que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos. Y me parece que el ferrocarril, en ese sentido, además de la función económica, también jugó un papel fundamental en lo que es la integración territorial de lo que es el Estado-Nación mexicano y también permitió una acción política que hasta donde fue posible permitió preservar ciertas dimensiones del territorio nacional, después de que ya habíamos perdido pues toda la parte norte, es decir, lo que ya conocemos, que fue pues la desgracia de nuestro país por lo que se refiere a Santana y todo lo que ocurrió. Bueno, este enfoque, esta forma de ver el tema del ferrocarril, me parece que nos permite una aproximación histórica efectivamente de carácter múltiple, es decir, no solamente como un elemento aislado, medio de transporte, en particular los ferrocarriles, sino también como este medio de transporte, sus características, están directamente vinculadas, como aquí ya ha sido mencionado, a los procesos económicos, sociales, culturales, tecnológicos, que son los prolegómenos, digamos, de lo que sería el proceso de modernización del propio país. En ese sentido, bueno, como también este medio de comunicación, este medio de transporte, como lo es el ferrocarril y sus distintos dispositivos, pues van permitiendo y tienen un impacto directamente en algunas ciudades. En algunos casos incluso son el motivo de la creación y expansión de las propias ciudades. Ya me parece que en la sesión anterior, lo que se refiere a los sistemas de financiamiento, integración de los proyectos del desarrollo de los ferrocarriles del siglo XIX, seguramente se comentó toda la estrategia seguida durante el periodo porfiriano relacionado con el tema de las concesiones, que no solamente involucraba a la propia vía férrea o al propio camino, sino también a lo que fueron las compañías deslindadoras y de identificación de terrenos baldíos, etcétera, etcétera, que de alguna manera sirvieron, entre otras cosas, para ir concesionando o proporcionando territorios para el desarrollo de acciones de urbanización o de desarrollos inmobiliarios particulares. Hay distinto tipo de ejemplos que pudiéramos poner, pero que sin embargo, digamos, para esta ponencia en lo particular, solamente mencionarlos como un elemento que evidentemente va a jugar un papel en el desarrollo de nuevos asentamientos y en la articulación y poblamiento del territorio. En algunos casos, como también aquí ya se mencionó, y seguramente se mencionó en la sesión pasada, estas actividades de las compañías deslindadoras generaron conflictos de distinta naturaleza, confrontaciones, motines y obviamente acciones de represión por parte del Estado porfiriano, todo el tema de los yaquis, todo el tema de las poblaciones mayas, etcétera, forman parte de toda esta problemática.
digamos, en el contexto de este bosquejo preliminar, ¿cómo es que podemos ver la función de los ferrocarriles en los requerimientos de movilización de mercancías y la articulación de espacios productivos en las escalas y volúmenes a lo largo del tiempo? Ya también en este en el momento previo a que yo pudiera intervenir, se ha comentado todo el tema de la transición en el caso de Puebla, pero me gustaría, también en referencia a lo que ha comentado el anterior expositor, pues que tuviéramos una visualización pues relativamente panorámica, digamos, de esta articulación de espacios productivos que estaban siendo constituidos a lo largo del siglo XIX y que después sirvieron de base también para el tránsito hacia otras, hacia la propia transformación de los espacios productivos. Entonces, para poder realizar esto, es necesario también que veamos que el enfoque, tal y como nos propuso el director del CEDIF, implica el que lo abordemos en términos de una multiplicidad de escalas. Es decir, una escala se refiere a los procesos de integración territorial a nivel nacional, subnacional y regional, y su importancia en tanto que elementos articuladores justamente del ámbito urbano como espacios en donde se está desarrollando desde el siglo XIX y particularmente a lo largo del siglo XX los perfiles o los procesos, digamos, de transformación de los espacios productivos, tanto a nivel agrícola como a nivel propiamente urbano. Es decir, el espacio urbano como un elemento dentro de la cadena de valor de los distintos productos que están siendo encaminados, introducidos a los distintos mercados justamente a través del ferrocarril. Ya se ha hecho mención del caso del pulque, se ha hecho mención del caso del café. Faltaría, por ejemplo, mencionar para el caso de Puebla-Tlaxcala, aunque se mencionó el caso de Orizaba, justamente la importancia que tuvo este espacio subnacional por lo que se refiere a la concentración de las capacidades industriales de lo que sería una de las primeras industrias modernas del país, como fue la industria textil, que en un momento en lo particular llegó a representar este espacio subnacional, Tlaxcala, Puebla, Orizaba, pues alrededor del 40%, digamos, de la producción total de los textiles del país. En ese sentido, bueno, esta articulación, esta comunicación entre estos distintos territorios permitió, sin lugar a dudas, integrar y consolidar esta vocación industrial, este tránsito, digamos, hacia la manufactura y la llamada industria moderna del siglo XIX. Otra historia nos va a ocurrir o nos va a perfilar hacia el siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se refiere a esta industria. Pero al menos durante la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, evidentemente la industria textil y este medio de comunicación, los ferrocarriles van a jugar un papel fundamental. Desde el punto de vista gráfico, aquí vemos lo que hacia 1984 eran, digamos, y hacia la primera década del siglo XX, lo que eran los 19.800 kilómetros de ferrocarriles. Obviamente vemos cómo está integrado, cómo se integra la parte del norte, ¿no? Con el centro del país, con el puerto, como aquí ya se ha mencionado, como un elemento fundamental en la estrategia, digamos, de comercialización de los productos mexicanos hacia el exterior, ¿no? Entonces, vemos claramente que hay una intencionalidad de integración territorial de los distintos espacios subnacionales de espacios productivos, de distinto tipo de productos. Bueno, y toda esta parte de la integración hacia el norte,
No hay que olvidar que aquí lo que está marcado y asurado en la parte norte del país es un estudio particularmente realizado por Berlanga Gerardo y Salas Díaz Marisol, que muestra justamente también la relevancia que tenía esta orientación a la exportación por lo que se refiere al ferrocarril. Bueno, hay distintos tipos de estudios, yo simplemente estoy mencionando unos cuantos, en donde se puede profundizar este debate relacionado con el impacto regional en términos de los distintos tipos de productos regionales y cómo están articulados justamente al desarrollo del ferrocarril, ¿no? En el caso de Ortiz Abundes, ¿no? El análisis del impacto del ferrocarril en la integración del mercado azucarero. No hay que olvidar que tanto en el caso de Córdoba, además del café, había toda la parte del azúcar. En el caso de Puebla, incluso toda la integración a la zona de la Mixteca, lo que tiene que ver con el ramal que conduce justamente hacia Matamoros, hacia lo que fue uno de los ingenios azucareros más grandes, propiedad de los Yankees. Bueno, forma parte, digamos, de este complejo de integración de cierto tipo de productos y su inserción justamente en este sistema de comunicación, este medio de transporte para productos en lo particular. En el caso de Berlanga, como ya lo mencionaba, y de Marisol Díaz, el impacto ferrocarrilero en lo que es la región de la laguna, justamente en su articulación de espacios productivos tanto al norte como hacia el sur, porque no hay que olvidar que la laguna fue un territorio productor justamente del algodón que se utilizaba justamente hacia el sur del país, el algodón que se utilizaba en la industria textil. La crisis, digamos, de la producción de algodón en la zona lagunera se tradujo también en una modificación, digamos, de los espacios productivos, particularmente del algodón en otras regiones del país. En el caso del artículo de Molina Pérez Valente, el impacto económico y social del ferrocarril panamericano, que en lo que analiza en la región de Tonalá. Y bueno, aquí cito también una tesis de maestría en Ciencias Sociales de Cuy Rodal Alberto, que analiza, entre otros temas, el impacto social y cultural del tendido de los ramales en las inmediaciones de la ciudad de Jalapa, algo que ya también nos comentaba el anterior ponente. Bueno, esa es una aproximación general, global, que tiene que ver con esta idea de la importancia de tener en los análisis sobre la problemática del ferrocarril, los estudios sobre el ferrocarril, es muy complicado o es muy complejo solamente resumirlo a un impacto localizado, como pudiera ser el caso de la ciudad de Puebla, si no vemos todo este panorama, si no vemos cómo justamente el ferrocarril contribuye a la articulación, como aquí se ha dicho, de espacios productivos, incluso la comunicación, la dinamización del mercado interno, no solamente el tema de la exportación, como también nos mencionaba el director del CENI, sino justamente permite la integración de estas cadenas de valor y los procesos productivos que están, la modernización y el desarrollo de los procesos productivos que están en las distintas regiones del territorio nacional. La segunda escala es efectivamente propiamente urbana y se refiere a la manera en cómo la presencia de los ferrocarriles y sus equipamientos inciden en las actividades y la morfología particular de las ciudades. Y aquí, bueno, pues evidentemente en esta escala urbana, pues hay que hacer una serie de reflexiones porque también se desarrolla a lo largo del tiempo. Es decir, es un debate, creo, multidimensional, multidisciplinar, que nos permite aproximarnos desde diversas miradas justamente a lo que es el impacto del ferrocarril. Ya se mencionaba lo que es su relevancia social y cultural. Y entonces, bueno, a estos procesos, pues se han acercado, además, digamos, de los historiadores, disciplinas como la sociología, la antropología, o en el caso particular mío, por lo que se refiere a una aproximación desde el punto de vista de cómo impacta al proceso físico de expansión de la propia ciudad, en el caso particular de la ciudad de Puebla. Entonces, para este
ámbito específico que tendría que ver con el impacto en el crecimiento físico de la ciudad, hay que tomar en cuenta dos elementos fundamentales. ¿Sobre qué territorios está creciendo la ciudad y cómo justamente la presencia del ferrocarril va a tener un impacto desde el punto de vista de lo que es el valor del suelo, del mercado inmobiliario, digamos, en una zona en lo particular? Y cómo esta forma de verlo también genera, digamos, una forma de crecimiento, o una forma de ver el crecimiento de la propia ciudad. Y el segundo tema, o el segundo componente, está directamente ligado con los sistemas de financiamiento de la producción material de la ciudad y de las características de los propios ferrocarriles, los cuales, pues obviamente, están constituidos por una diversidad de instituciones públicas y privadas en las que los ciudadanos están articulados a esas instituciones, ya sea en términos de empleo, ya sea en términos de procesos tecnológicos, en relación con los propios elementos que son demandados como servicios por parte de los propios ferrocarrileros. Por ponerles un ejemplo, para el caso de Puebla, una de las oficios, una de las actividades económicas que tuvieron una enorme relevancia a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XX en particular, fueron los talleres de torneros. Los torneros y estos talleres estaban directamente relacionados, por un lado, con la industria textil, proveían, digamos, de piezas y de elementos de reposición de piezas necesarias o requeridas por la maquinaria de la industria textil. Era muy complicado estar solicitando esas piezas justamente a Inglaterra, que es donde proveían buena parte de las maquinarias de la industria textil de Puebla en el finales del siglo XIX, principios del XX. Y bueno, evidentemente esas piezas eran fabricadas, por los torneros, por los talleres que estaban instalados en la propia ciudad. Lo mismo ocurría con el tema del ferrocarril. Yo creo que el ferrocarril dio pie al desarrollo de actividades económicas alrededor de las propias necesidades del ferrocarril, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista, digamos, de proveer, digamos, de satisfacer las demandas tanto de usuarios del ferrocarril como de los propios trabajadores del ferrocarril. Hay a lo largo de las vías, de las rutas por las cuales se desarrolló el ferrocarril, que justamente los distintos poblados nos narran, los pobladores de esos lugares, nos narran de la forma en que se organizaban también actividades económicas, sobre todo de venta de alimentos, de venta de frutas, etcétera, que eran entregados, que eran directamente comercializados en las distintas paradas en el largo del trayecto del ferrocarril. Entonces, el ferrocarril es mucho más que la vía, es mucho más que los propios, digamos, elementos de arrastre y las propias vagones, digamos, y los propios lugares para albergar las mercancías, sino que es todo un mundo que se va desarrollando alrededor de su propia implantación. Entonces, bueno, obviamente este asunto de la vinculación, ya se nos mencionaba, el complejo tecnológico que produce materialmente la ciudad, pero también la infraestructura especializada que se va asociando al desarrollo del propio ferrocarril. Ya se mencionaba el caso de lo que es la industria eléctrica. Bueno, Apizaco, me parece, perdón por el ruido ambiental, Apizaco me parece que es un ejemplo muy claro, digamos, de lo que es el desarrollo de una ciudad que está directamente vinculada a los talleres de mantenimiento, digamos, justamente del ferrocarril. Y también, como se ha mencionado, en el caso de Puebla, Puebla en realidad era un ramal, o sea, era un punto, digamos, no era la línea principal del ferrocarril mexicano,
sino que era uno de los ramales, pero que permitió justamente integrar toda esta región y sus distintas actividades productivas. Ya hacía yo la mención de lo que tiene que ver con, digamos, la producción de azúcar, particularmente lo que es el ingenio de Atencingo. Ya se mencionaba también el tema de la actividad textilera, ¿no? Y lo que es la integración de la región Puebla-Tlaxcala, donde, bueno, desde Apizaco justamente hasta la ciudad de Puebla se constituyeron una serie de espacios de producción textil de distintas características y de distinta naturaleza. Y bueno, pues obviamente también ya se mencionó la parte del pulque. El pulque en donde a través de los llanos de Apam, a través justamente de la línea principal, se abastecía tanto a la Ciudad de México como a la propia ciudad de Puebla. Puebla era uno de los grandes espacios de concentración y de consumo del pulque hasta su, eh, digamos, paulatino retiro del mercado por la vía de su sustitución por la cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos forman parte de este análisis que tiene que ver con la impronta, con la importancia, digamos, del ferrocarril, de sus rutas, de sus ramales, que van articulando territorios, pero también territorios de consumo, pero también territorios de producción, y van generando actividades que tienen sus propias particularidades desde el punto de vista sociocultural. Hay ejemplos de estudios realizados al respecto. Mónica Ferrari, en lo que se refiere a los asentamientos urbanos producidos por la instalación del ferrocarril en el noreste argentino. También está el texto de Sánchez Hidalgo o Nora Cecilia, que tiene que ver justamente con uno de los elementos que mencionaba el anterior ponente, que es el asunto de la negociación del derrumbe de la muralla, justamente para introducir el ferrocarril mexicano en la política urbanística del puerto de Veracruz en el periodo de 1863 a 1885. Solamente para mencionar algunos ejemplos de estudios que están directamente vinculados a esto que estamos comentando. Por lo que se refiere a los estudios de caso, bueno, está el de Ibarra Mauricio y el de Teresa Becerril en torno al papel de las estaciones de ferrocarril, particularmente en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y cómo justamente estas estaciones y estas actividades económicas y estas dinámicas socioculturales alrededor de ellas, bueno, van generando y van auspiciando justamente las formas de crecimiento de la ciudad. En el caso de cómo se va articulando, digamos, la infraestructura ferroviaria de la ciudad y cómo el tema de su eventual obsolescencia o cómo se va constituyendo, dadas sus características, en un elemento que va a competir con este proceso de expansión física de la ciudad y va a requerir de su modificación, de su traslado hacia nuevos emplazamientos. Hay también alguna literatura que revisar. Particularmente les recomendaría, en el caso de la estación de ferrocarril mexicano en Puebla, bueno, este texto de Isabel Bonilla Galindo, es un texto conmemorativo justamente de los 150 años del ferrocarril mexicano en Puebla. Algunas imágenes que yo quisiera presentarles para digamos, como elementos que acompañan toda esta reflexión. Esta es la ciudad histórica, la ciudad, digamos, es el plano de Cristóbal de Guadalajara de 1698. Y bueno, aquí lo que quería yo mostrarles es el lugar donde tal vez habría que explicar que no es la orientación tradicional de los planos que conocemos. Aquí, a diferencia de lo que ocurre el norte, en la cartografía moderna, actual, digamos, el norte no está arriba, sino el norte está del lado izquierdo del plano que les estoy presentando. Entonces, un poco para que se orienten de cómo está la situación. Lo que vemos aquí en la parte sur de este plano, pues es el Cerro de San Juan. Y bueno, esta es una aproximación a lo que va a ser posteriormente el emplazamiento
digamos, del ferrocarril en las inmediaciones de la ciudad de Puebla. Este es un plano mucho más reciente que corresponde al siglo XIX y es parte, digamos, de lo que son la identificación de los emplazamientos defensivos que se hicieron para la ciudad de Puebla, justamente durante todo el tema de la invasión francesa, el tema de la batalla del 5 de mayo. En este caso es un plano que corresponde realmente a 1863, pues el asunto de los emplazamientos para la defensa de Puebla durante el sitio. Lo que me interesa destacar es que lo que tenemos aquí en esta aproximación al plano es que en realidad, si bien había un conjunto de, vamos a llamarle en términos modernos, lotificación, es decir, había parcelas identificadas, pero en realidad no estaban construidas, eran parcelas identificadas que eran utilizadas como parte, digamos, de terrenos de cultivo, y los límites físicos claramente construidos de la ciudad son los que tenemos aquí los podemos observar claramente desde el punto de vista de los volúmenes identificados. Entonces, la selección, digamos, del lugar a donde se va a desarrollar, se va a instalar, digamos, todo el complejo ferroviario, empezando por el Mexicano, es justamente este lugar. Es este lugar en donde tenemos como límite construido físico lo que es hoy conocido como San Javier, ¿no? Que fue un colegio jesuita y que ahora ocupa la penitenciaría, lo que fue la penitenciaría de la ciudad de Puebla y que ahora es un inmueble administrativo y que en algún momento tuvo una actividad cultural en la ciudad de Puebla. Pero bueno, este gran espacio que se encuentra justamente al norte de este inmueble es el espacio que va a ser ocupado por este complejo ferroviario y que va a desarrollar, digamos, toda su infraestructura hacia el norte, precisamente para articularse con, digamos, el ramal principal, que es el de Tlaxcala, Apizaco, etcétera, Huamantla. Bueno, esto ya es un plano de Careaga y Sáenz, en el Tío de Mayor. Ya vemos claramente los emplazamientos, digamos, de este complejo ferroviario. Ahí lo podemos observar, la estación Matamoros. Aquí vemos el Paseo Bravo. Bueno, todo este desarrollo que tiene que ver justamente con la estación del ferrocarril el Mexicano. Bueno, esto ya es un plano de 1902. Vemos ya todo el sistema, cómo se ha insertado en la ciudad y los equipamientos y servicios que están vinculados a precisamente el desarrollo de este complejo ferroviario. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que justamente, este es un plano más reciente, lo que va a ocurrir es que se empieza a presionar por el crecimiento de la ciudad. Este es un plano de 1937. Todavía vamos a observar que hay, digamos, lugares, zonas para actividad rural, actividad agrícola, justamente en esta parte de la ciudad. El ferrocarril pareciera que había sido, que estaba funcionando como un contenedor, digamos, del crecimiento físico de la ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ya para, como el proceso de crecimiento físico de la ciudad, la presión para el crecimiento físico de la ciudad, lo vamos a encontrar en toda la especulación que se va a desarrollar alrededor de lo que es justamente esta mancha, que es la ciudad de Puebla y sus límites. Y lo que vamos a encontrar alrededor de ellas, pues son justamente ejidos, haciendas, ranchos, que van a estar siendo presionados por el crecimiento físico de la ciudad y que se van a convertir en puntos de especulación, en elementos de especulación que van a empujar hacia el crecimiento físico de la ciudad. Para resolver esto, vamos a tener aquí un plano que va justamente a dar los primeros pasos
relacionados con el tema del ferrocarril, con los terrenos vacíos, entre comillas, o con los terrenos ocupados justamente por, digamos, la infraestructura ferroviaria, que es este lugar. Ya para 1958 se está proponiendo que el crecimiento físico de la ciudad no solamente se produzca al sur, sino también se empiece a generar hacia el norte. En toda esta parte que vamos a ver, ahí está toda la propuesta del nuevo emplazamiento, lo que es la estación nueva del ferrocarril, que es este punto amarillo que ustedes observan, la eliminación de la estación vieja, digamos la eliminación entre comillas, sino la sustitución de este complejo ferroviario, el desarrollo, digamos, de zonas habitacionales y de, digamos, actividades industriales hacia el norte de la ciudad. Me voy un poco más rápido. Este es el proyecto y en realidad, bueno, se empiezan a financiar justamente vialidades, obras de infraestructura que tienen como propósito ocupar este ámbito, este espacio de la ciudad en donde están instalados los ferrocarriles justamente para auspiciar el crecimiento de la misma. Aquí ya son los planos relacionados con la propuesta de instalación de infraestructura, de drenaje, de alcantarillado, etcétera, etcétera, que están justamente articulados a este propósito de hacer crecer la ciudad hacia todas esas áreas que se consideran que son áreas que son susceptibles de absorber la expansión física de la misma. Para el 93, pues ya ese crecimiento de la ciudad pues ya absorbió completamente a lo que son tanto la estación vieja, la que hoy conocemos como la sede del Museo Nacional, la sede del CEDIF, etcétera, como la propia estación nueva. Entonces, de hecho, este es un plano que si bien considera la posibilidad de que se mantenga un ramal para que articule este es el aeropuerto, lo cierto es que este proyecto jamás fue instrumentado. Pues estos son algunos elementos que yo quisiera exponerles como una forma de aproximarse a lo que es justamente la problemática del impacto que tienen los ferrocarriles tanto en las ciudades como en su función como elemento integrador de regiones y de dinámicas socioculturales, poblacionales y de mercancías en los territorios en los cuales se desarrolla este tipo de infraestructura. Y con esto concluiría mi presentación. Gracias. Muchas gracias por su valiosa intervención, doctor Francisco. Pues abrimos la oportunidad para que los participantes del curso puedan externar alguna pregunta. Entonces, Jaime de Jesús, por favor, si puedes abrir este micrófono y formular tu pregunta para el doctor Francisco. Muchas gracias, doctor Vélez Pliego. Lo felicito por la información que nos acaba de dar. Creo que es un punto sumamente interesante, sobre todo esta parte de urbanismo y de cómo ha crecido, cómo ha venido esta evolución desde el punto de vista no solamente del urbanismo, sino también la parte socioeconómica que va trayendo el ferrocarril. Yo nada más creo sugerente mencionar que sería muy interesante en un futuro hacer una valoración de lo que es el valor de la tierra, cómo fue cambiando, ¿no? El valor de la tierra desde el punto de vista económico, cuánto costaba, cuánto fue cambiando, porque así como usted lo dice, yo recuerdo otros investigadores que precisamente dicen que el valor de la tierra fue buscando que el ferrocarril pasara por cada una de las haciendas, precisamente porque el desarrollo venía ahí de la mano del ferrocarril. Entonces, algunos buscaban que atravesara por ahí y esto le daba un valor no solamente a la hacienda, sino a cada tramo que se recorría. Entonces, el hacer un análisis desde el punto de vista económico del cambio de valor del metro cuadrado, por llamarlo así, pues creo que es muy interesante. No sé si tuviera eso en Sedubi o algo así, pero
habrá que ir mucho más atrás. Creo que sería un ejercicio muy interesante. Muchas felicidades, doctor Vélez Pliego. Gracias por la felicitación. Un comentario rápido. Bueno, no presenté un plano. Presenté la imagen que fue considerado el plano, la primera imagen fotográfica o la primera ortofoto sobre la ciudad de Puebla, que es de 1937, que tenía como propósito ver justamente de qué manera podía crecer la ciudad en los límites de la antigua ciudad, de la vieja ciudad. Ahí se puede observar en esa ortofoto lo que es uno de los primeros fraccionamientos, que es el fraccionamiento de San Francisco, primera y segunda central de San Francisco, que se desarrolló sobre el antiguo molino de San Francisco. Pero hay una segunda, para hablar sobre el tema del precio de los terrenos, hay una segundo ejercicio que se hace en 1951, en donde se desarrolla también una ortofoto y esa ortofoto es bajada a línea. Y el propósito de esa actividad es justamente el de actualizar los valores catastrales. Entonces, a partir de 1951, y como previo a los planos que les presenté del plano regulador de 1958, hay todo un ejercicio y toda una modificación de los valores catastrales que prevalecían en la ciudad de Puebla. Entonces, digamos, podríamos considerar esos valores catastrales de 1951, 1953, si mal no recuerdo, que están además publicados, emitidos por parte del periódico oficial del Estado de Puebla, en donde están integrados esos valores. Podríamos tomar eso como la línea base de valores catastrales en la zona. Y ya después ver cómo ha evolucionado, ¿no? Pero sí es correcto, yo creo que eso es parte del análisis urbano que es necesario hacer. Gracias por la pregunta. Pues muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Igual agradecer al doctor Francisco Vélez por su gran intervención en esta sesión de nuestro curso. Y pues me parece que ya no hay alguna otra mano levantada con alguna pregunta. Entonces, con lo cual, pues podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos a los docentes invitados de esta sesión y de igual manera los invitamos para que sigan la transmisión de la siguiente sesión, que será el próximo miércoles 15 de noviembre a la misma hora, que será dedicada al tema trabajo y tecnología, en donde tendremos la participación del doctor Guillermo Guajardo. Le recordemos que el enlace de las sesiones será el mismo y que los materiales y foros de reflexión para la evaluación se encuentran en el aula virtual, de la que ya se les compartió el enlace para ingresar. Entonces, si no es por el momento, les agradecemos mucho su participación del día de hoy, tanto a los ponentes como a los participantes de nuestro curso. Gracias. Saludos a todos y a todas. Gobierno de México.